Granero en llamas. El caballo del sheriff salvó a la hija del alcalde y se volvió leyenda. La noche estaba caliente en Valle Sereno, el aire cargado con el olor seco de heno y madera vieja. De repente, un resplandor anaranjado cortó la oscuridad y el granero del alcalde estalló en llamas. Las llamaradas subían como dedos hambrientos, devorando las tablas envejecidas, mientras gritos resonaban por las calles de tierra. Clara, la hija de 13 años del alcalde, había desaparecido. Había pasado la tarde jugando entre los fardos de paja, riendo sola, ajena a los peligros que acechaban. Ahora el alcalde corría en círculos, el rostro pálido, gritando su nombre contra el rugido del fuego. ¡Clara! ¡Clara! Nadie sabía cómo había comenzado el incendio, pero todos sentían el peso de la tragedia inminente. Al otro lado de la plaza, apareció el sheriff Miguel, una sombra contra la luz temblorosa. Montaba a Sombra, su caballo negro, cuyos ojos brillaban como brasas bajo la luz de la luna. Miguel era un hombre de pocas palabras, el sombrero siempre bajo, ocultando cicatrices que nadie se atrevía a preguntar. Pero esa noche, algo lo impulsaba. Un niño jadeante lo había alcanzado minutos antes, señalando el granero con manos temblorosas. «Ella está ahí adentro, sheriff». La multitud retrocedía. El calor era insoportable, mientras la desesperación del alcalde cortaba el aire como una navaja. Sombra relinchó, golpeando los cascos en el suelo, como si entendiera la urgencia. Miguel apretó las riendas, el corazón acelerado enfrentando las llamas que bailaban frente a él. Era una escena que conocía demasiado bien, una pesadilla que regresaba para atormentarlo, pero había una niña ahí dentro, y el tiempo se agotaba. Esta historia te sorprenderá. Suscríbete al canal para más historias como esta, deja tu like, comenta y comparte para fortalecer el canal y no perderte ni una historia. Años atrás, Miguel era otro hombre en Valle Sereno. La risa le venía fácil, sus ojos claros brillaban junto a su esposa, Ana, mientras sembraban sueños en una humilde casa de madera. Pero una noche lo cambió todo. Un viento fuerte arrastró chispas de una chimenea mal apagada y el fuego devoró la casa. Ana gritó por él, pero las llamas se la llevaron antes de que Miguel pudiera alcanzarla. Después de eso, se convirtió en una sombra de sí mismo, cargando cicatrices que nadie veía. Fue entonces cuando apareció Sombra. El caballo negro, delgado y lleno de marcas de látigo, surgió en el camino una mañana lluviosa. Miguel lo encontró temblando, los ojos profundos de quien ya había sufrido demasiado. Sin decir palabra, le pasó una soga alrededor del cuello y lo llevó a casa. Desde ese día eran inseparables. Sombra parecía entender el silencio de Miguel, respondiendo a una mirada o un leve toque de las riendas. Era más que un caballo, era lo que le quedaba de su alma. Mientras tanto, Clara crecía como un rayo de sol en el pueblo. A sus 13 años, tenía el cabello castaño siempre enredado y una sonrisa que hacía que el alcalde, su padre, olvidara los regaños. Él era un hombre serio, de cejas gruesas, y siempre repetía: «Aléjate del granero, Clara, es peligroso». Pero ella no hacía caso. Amaba los escondites entre los fardos de paja, el olor a madera seca, el sonido de los pájaros que hacían nidos en las vigas. Esa tarde calurosa de verano, estaba allí otra vez, apilando paja en torres imaginarias, riendo sola mientras el sol se hundía en el horizonte. No notó las horas pasar, ni el leve olor a humo que comenzaba a formarse. El pueblo seguía tranquilo, ajeno a lo que se avecinaba. Miguel, en el porche de su casa, cepillaba a Sombra cuando el cielo a lo lejos se tiñó de rojo. Se detuvo, el cuerpo tenso, oliendo el humo antes incluso de ver las llamas. Sombra levantó la cabeza, las orejas en alerta, como si presintiera el peligro. No hacían falta palabras entre ellos, solo un entendimiento profundo. Miguel montó, el corazón apretado por recuerdos que luchaba por olvidar. Al otro lado del pueblo, Clara escuchó un crujido extraño en el granero, pero antes de que pudiera correr, el fuego ya lamía las paredes. ¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión? Quédate hasta el final para descubrir qué pasó. El fuego nació como un susurro, un chasquido casi imperceptible entre las tablas secas del granero. En minutos, se convirtió en un rugido. Las llamas subían en olas furiosas, devorando la paja y escupiendo humo negro al cielo de Valle Sereno. Clara, aún dentro, tosía mientras intentaba encontrar la salida.
A sus 13 años era valiente, pero el calor la hacía retroceder, los ojos ardiendo entre lágrimas y cenizas. Había entrado para jugar, pero ahora las torres de paja que había construido se derrumbaban en brasas a su alrededor. Gritó, su voz débil contra el crepitar ensordecedor. Afuera, el alcalde corrió hacia la puerta del granero, el rostro rojo de terror. «¡Clara! ¡Aguanta!». Extendió las manos, pero el calor lo empujó hacia atrás, quemándole los dedos. La multitud se agolpaba, algunos con cubos de agua, otros solo mirando, paralizados. Miguel llegó en ese instante, montado en sombra. El caballo se detuvo a unos metros de las llamas, los cascos golpeando el suelo como si desafiaran al fuego. Un niño delgado, jadeante, señaló el granero. «Ella está ahí adentro, sheriff. Yo la vi». Miguel desmontó, el sombrero bajo ocultando sus ojos, pero el temblor en sus manos lo delataba. Conocía ese olor, ese sonido. Era el mismo que escuchó la noche que perdió a Ana. El pasado lo jalaba como una cadena, susurrándole que huyera. Pero entonces vio al alcalde caer de rodillas, las manos en el rostro, y algo dentro de él se quebró. No podía permitir que otra vida se perdiera en las llamas. «Sombra, quieto», murmuró, atando las riendas a un poste. El caballo permaneció inmóvil, los ojos fijos en su amo. Miguel respiró hondo, el aire caliente quemándole los pulmones, y corrió hacia la entrada. El humo lo engulló, y por un instante la multitud contuvo el aliento. El alcalde levantó la cabeza, los ojos desorbitados. «No lo logrará», susurró alguien, pero nadie sabía lo que estaba por venir. El fuego rugía, las vigas comenzaban a ceder, y Clara, acurrucada en un rincón, sentía el suelo temblar bajo sus pies. «¿Crees que la salvará? El próximo momento te sorprenderá». Miguel desapareció tras la cortina de humo, el calor lamiendo sus botas mientras avanzaba por el granero. El aire era espeso, una puñalada ardiente que le cortaba los pulmones con cada respiración. Gritó el nombre de Clara, su voz ronca perdida entre el estruendo de las llamas. «¿Clara? ¿Dónde estás?». Las vigas crujían, soltando astillas de madera incandescente que caían como lluvia. Se agachó, los ojos entrecerrados contra el hollín, palpando el suelo en busca de algún rastro. El pasado lo perseguía allí dentro. El crepitar del fuego era el mismo que escuchó años atrás, cuando Ana gritó su nombre por última vez. Pero esta vez era diferente. No volvería a fallar. Afuera, la multitud observaba en un silencio tenso. El alcalde de rodillas murmuraba plegarias entre sollozos, los dedos quemados apretados contra el pecho. «Mi niña, mi niña». Nadie se atrevía a acercarse más. El calor los empujaba como un muro invisible. Sombra, aún atado al poste, relinchó fuerte, las orejas hacia atrás, los músculos tensos. El caballo parecía sentir algo que los humanos no podían ver. De repente, tiró de las riendas con fuerza, el cuero estirándose casi hasta romperse. Un hombre de la multitud gritó, «El caballo se ha vuelto loco», pero nadie esperaba lo que sucedería después. Dentro del granero, Miguel encontró a Clara acurrucada tras un fardo medio quemado. Temblaba, el rostro manchado de ceniza, los ojos desorbitados por el miedo. «Sheriff», su voz apenas escapó, débil como un hilo. La levantó en brazos, el corazón acelerado. «Te encontré, niña. Vamos a salir de aquí». Pero el camino de regreso estaba bloqueado. Una viga en llamas se había desplomado, cortando la entrada con un muro de fuego. Miguel giró sobre sus talones, buscando una salida, el peso de Clara en sus brazos haciendo cada paso más lento. El techo crujió peligrosamente, y supo que el tiempo se agotaba. Entonces un sonido atravesó el humo, cascos golpeando el suelo, un estruendo que desafiaba el rugido de las llamas. Sombra irrumpió en el granero, las riendas rotas colgando de su cuello, los ojos salvajes brillando en la oscuridad. El caballo se había soltado solo, guiado por un instinto que nadie podía explicar. Miguel se quedó paralizado por un segundo, atónito. «¿Sombra?». El animal se detuvo a su lado, resoplando, la crin chamuscada por el calor. Sin dudarlo, Miguel levantó a Clara y la subió al lomo del caballo. «¡Sácala de aquí ahora!». Sombra giró la cabeza, como si entendiera cada palabra, y salió disparado hacia la salida, saltando sobre las llamas con una gracia imposible. La multitud gritó cuando el caballo apareció, Clara aferrada a su cuello. El alcalde corrió hacia ella, arrancándola del lomo de Sombra, con lágrimas rodando por su rostro.
Clara, estás viva. Ella tosió, débil, pero segura en los brazos de su padre. Pero la alegría duró poco. Alguien gritó, y el sheriff, todos volvieron la mirada hacia el granero, donde las llamas crecían aún más altas. Miguel no había salido. El techo comenzó a derrumbarse, trozos de madera cayendo en una tormenta de fuego. El alcalde abrazó a Clara con más fuerza, el rostro pálido. Se quedó atrás. Entonces, un nuevo sonido retumbó. Sombra relinchó de nuevo, fuerte y furioso, y corrió de regreso hacia el infierno de humo. La multitud contuvo la respiración, incapaz de creer lo que veía. El caballo entró al granero una vez más, desapareciendo entre las llamas. Los segundos se arrastraron como horas. El fuego rugía. El calor era casi insoportable incluso a la distancia, hasta que finalmente una figura oscura emergió. Sombra trotaba lentamente, los flancos sudorosos y quemados, arrastrando a Miguel por el cuello de su camisa. El sheriff estaba inconsciente, el rostro cubierto de hollín pero vivo. El caballo lo llevó hasta la seguridad y cayó de rodillas junto a él, exhausto. La multitud estalló en gritos y aplausos, algunos llorando, otros corriendo a ayudar. El alcalde se arrodilló junto a Miguel, sosteniendo su mano mientras Clara se aferraba a su padre. Sombra levantó la cabeza, los ojos firmes, como si supiera lo que había hecho. Un caballo desafió al fuego 2 veces. ¿Alguna vez viste algo así? El sol amanecía en Valle Sereno, tiñendo el cielo de dorado sobre las cenizas del granero. Clara, envuelta en una manta, sostenía la mano de su padre, los ojos aún rojos por el humo y las lágrimas. Miguel despertó horas después, la respiración débil pero el corazón firme. El alcalde, con la voz quebrada, apretó su mano. «Salvaste a mi hija, sheriff. Nunca lo olvidaré». Miguel solo asintió, la mirada perdida en Sombra, que pastaba tranquilamente a unos metros. El caballo tenía los flancos marcados por quemaduras, pero la cabeza erguida, como si nada pudiera doblegarlo. Esa mañana, todo el pueblo hablaba de él. Los días siguientes trajeron un cambio silencioso. Clara, ahora más callada, contaba la historia a quien quisiera escuchar. Cómo Sombra la encontró en la oscuridad, cómo volvió por Miguel. El alcalde, antes distante, comenzó a saludar a los vecinos con una sonrisa tímida, y Miguel, el hombre que vivía en las sombras del pasado, empezó a mirar hacia adelante. Sombra se quedó a su lado, un compañero que demostró ser más que un animal. Años después, cuando el granero fue reconstruido, el pueblo decidió honrarlo. Una estatua de bronce se levantó en la plaza, Sombra de pie, las riendas sueltas, los ojos eternamente fijos en el horizonte. Los mayores contaban la historia a los niños, que corrían a tocar la estatua, riendo. Desafió al fuego 2 veces, decían. Salvó a la niña y al sheriff, pero para Miguel era más que eso. Sombra lo había salvado de una manera que nadie veía. Le devolvió la esperanza que las llamas de años atrás habían quemado. Valle Sereno nunca lo olvidó, y cada vez que alguien pasaba frente a la estatua, sentía un calor en el pecho, un eco de aquella noche. Una leyenda nació del fuego. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta abajo qué te pareció la historia. Comparte y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato como este.